rendir homenaje al señor expresidente de la República, Tomás Berreta, con motivo de conmemorarse 75 años de su presidencia y 100 años de su primer ingreso como legislador. Antes de dar la palabra, queremos saludar a familiares y amigos del homenajeado, en especial al doctor Tomás Luis Brause Berreta y familia, al doctor Álvaro Berreta y familia, al ingeniero Álvaro Berreta Novoa y familia, al doctor Alejandro Brause Williamson y familia, a la señora Ana Brause Berreta y familia, al doctor Alberto Brause Berreta y familia y al señor Armando Berreta y familia. Iniciando este homenaje tiene la palabra el diputado Jorge Alvear. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Quiero agradecer la autorización de la Asamblea General para poder referirme en el día de hoy y agradecer la presencia de integrantes del Poder Ejecutivo, integrantes de los entes autónomos, servicios descentralizados y en especial a la familia y amigos de don Tomás Berreta. En el día de hoy, señora Presidente, tengo uno de los honores más grandes y que es brindar tributo a la figura cuyos ideales me llevaron a abrazar la política que es el presidente don Tomás Berreta. Este año se están cumpliendo 100 años desde que fue electo parlamentario y 75 años de su labor presidencial. Tomás Berreta me marcó para siempre, porque no era un hombre de palabras, era un hombre de acción donde su prioridad era la gente para brindarle herramientas que forjaran su futuro. Don Berreta no hablaba de dar, sino de trabajar, viendo al trabajo y la educación como únicos medios para llegar a tener una vida digna. Él lo vivió en carne propia y fue su padre un ejemplo de esto. Tomás Berreta nació el 22 de noviembre de 1875 en los Altos del Miguelete. Era hijo de un matrimonio de inmigrantes italianos. Su abuelo, Antonio Berreta, fue expulsado de Italia por ser liberal, garibaldino y antipapista. Él se fue exiliado a Egipto y su hijo Juan, padre de don Tomás, fue enviado a América. El padre de don Tomás tenía apenas 7 años cuando llegó a nuestro país y se las ingenió para sobrevivir en sus primeros años, pudiendo llegar a ser un hombre de bien, de familia y de trabajo. Tomás vivió sus primeros años y parte de su adolescencia trabajando en la chacra familiar sin poder acceder a la educación pública. La instrucción que recibió fue la de su madre, quien le enseñara a leer y a escribir. Posteriormente recibió clases particulares del maestro Felipe Pagani. Ya desde entonces, sus rasgos personales lo hacían ver, pese a su corta edad, como una de las personas tenaz en lo que se propone, fiel a las reglas y cumplidor de las mismas. Según se cuenta, una de las primeras lecturas a la que accede el pequeño Tomás fue una obra facilitada por su madre, que habla de la vida del general Fructuoso Rivera, primer presidente constitucional de nuestro país, fundador y guía de nuestro Partido Colorado. Como dijimos, la familia de Tomás no era cualquier familia. Era una familia marcada a fuego por la política y los ideales liberales, los que llevaron, como dije anteriormente, a su abuelo al destierro y la soledad. Por lo que el padre de Tomás, Juan, también se ve influenciado por los ideales de Fructuoso Rivera y del expresidente Lorenzo Valle, quien recibe a Garibaldi durante la Guerra Grande. Esa conexión entre los ideales galivarianos y vallistas lleva a don Juan Berreta a que su hijo tome contacto con don Lorenzo Valle. Por lo que desde muy chico, como se puede ver, Tomás sabe y tiene contacto con los principios e ideales de nuestro Partido Colorado. Tomás Berreta trabajó en la chacra familiar hasta los 14 años
desempeñándose en todo tipo de tareas de campo. Pero en el año 1890 la familia pierde todo. Este año marcó significativamente no solo a la familia de los Berreta, sino a miles de familias uruguayas. El país entra en crisis después de vivir una de las peores sequías de su historia y a consecuencia de la cual se pierden los cultivos y muere el ganado. Frente a esta situación, Tomás desespera por ayudar a su familia y sale de la locación familiar para trabajar con vecinos empleándose como peón rural. Hacía tareas en chacras, cortó trigo a hoz, planta, siembra y cosecha. Tuvo amplios quehaceres con el ganado y especialmente con el caballo, por lo que desde muy chico conoce lo que es el sacrificio, no solo el afrontado por él y su familia, sino por sus vecinos y compañeros de trabajo. Fue allí donde se generan redes sociales que lo hacen tener contacto con diferentes clases sociales, adaptándose a cada una de las circunstancias que le tocan vivir. Toda la actividad que Tomás en el día no lo desalientan para ser un autodidacta a quien le encantaba leer. Su personalidad socializadora y respetuosa lo llevan a ganarse la confianza de vecinos, y en este caso Saturnino Ribes, que era el poseedor de una vasta biblioteca y que don Tomás utilizaba y aprovechaba al máximo. Allí se instruyó sobre la historia universal, así como de pensadores de diferentes nacionalidades. Ahí toma contacto con la antigüedad greco-latina, la revolución moderna, la independencia de los Estados Unidos, la revolución francesa, la conformación de las nuevas repúblicas latinoamericanas, pero así también con nombres y pensadores como Lincoln, forjador de la unión y libertad de los esclavos. Vuelve a ser sensible ante la personalidad, pensamiento y acción de don Fructuoso Rivera. Se instruye acerca de la democracia, la división de poderes, la soberanía del pueblo y la ley como expresión de voluntad común al servicio de la comunidad, la defensa de los humildes, la igualdad de oportunidades, el progreso cívico, la ciencia al servicio del desarrollo nacional, la autonomía regional, la defensa de los trabajadores de la tierra. Con esas bases ideológicas y convencidos de que la política debía estar al servicio del pueblo, y cuando apenas contaba con 17 años de edad, va a visitar a Valles y Ordóñez. En esa charla donde Valle les pone sus ideales partidarios, teniendo siempre en cuenta al pueblo y una estructura organizativa que partiera desde la base popular y no de un vértice de élite. Tomás Berreta se convence que sus ideales y su futuro político están junto a Valles y Ordóñez. Compartían ideales sobre la dignificación del hombre, la justicia social, el perfeccionamiento moral de las nuevas generaciones uruguayas. Desde ese momento se forja una gran amistad entre don Tomás y don José Valles y Ordóñez. En las postrimerías del siglo XIX, Tomás Berreta ingresa a la policía. Allí aprende a dar órdenes, pero también a intervenir y componer diferendos, marcando siempre por el espíritu conciliador, anteponiendo el interés de los ciudadanos al suyo propio. Tomás Berreta no era un hombre de escritorio. Después, siendo designado jefe, trabaja personalmente en el problema. Es así que se hace conocido por su don de gente y su pasión por el servicio a la comunidad. Más que un jefe policial, la gente lo veía como un buen vecino, capaz de resolver todo tipo de conflictos, además de dar soluciones a los problemas cotidianos. Y allí es donde comprende que el funcionario y el funcionamiento del Estado debe cambiar. En 1897 se pasa a formar parte del regimiento Extramuros, cumpliendo su trabajo en Canelones. Y es en ese entonces que comienza a conocer y amar lo que sería su departamento, nuestro departamento de Canelones. Pocos años después, y comienza el siglo XX, el líder Valles y Ordóñez es tenazmente criticado, por lo que don Tomás, apelando nuevamente a su don de gente y a fin de no interferir y anteponer sus ideales, a su cargo lo deja y deja la policía. Renuncia al mismo en octubre de 1901. ¿Cuántos de los que estamos hoy aquí sentados somos capaces de hacer esa grandeza? Dejar nuestro propio interés y ambiciones de lado para defender lo que creemos que es justo. En 1903 comienza nuevamente la guerra entre blancos y colorados y Berreta vuelve a renunciar a un cargo en el gobierno para tomar partido y formar
filas con don José Valle y Ordóñez. Ahí actúa como teniente. Es un hombre con valentía y coraje. Deja su escritorio para formar parte de una guerra anteponiendo sus ideales, abandonando la comodidad de su cargo, pese a que esto le podía significar la muerte. En 1904 comienza su férrea labor como político en Villa de Guadalupe, capital de nuestro departamento de Canelones. Su objetivo está puesto en la transformación económica y social del departamento. A pesar de que es elegido como candidato a diputado, desiste, porque considera que aún debe conocer más en su departamento y su gente. Nuevamente ahí vemos un Berreta que antepone lo popular a lo personal, demostrando que verdaderamente siempre estuvo al servicio del pueblo y no éste a su servicio. Eso es lo que marca su coraje, su personalidad. Solo una gran personalidad segura de sí mismo, dejar de lado el privilegio de ser candidato a diputado por un partido político, reconoce sus dones para darse tiempo para el crecimiento y la mejora de ese mismo partido y de su gente. Sigue trabajando por el partido y los pobladores de Canelones junto a Valles y Ordóñez. Trabaja incansablemente por defender sus derechos cívicos, la abolición de la pena de muerte, el divorcio, la dignificación de la mujer madre, el derecho a la huelga, el derecho al paro, el descanso obligatorio, los salarios mínimos, jubilaciones y pensiones generales, la extensión del dominio industrial del Estado. También fue efusivo defensor de la creación de los liceos departamentales y nuevas facultades, multiplicación de escuelas, creación de bancos estatales, entes industriales y el monopolio de los servicios esenciales. En 1913, Tomás Berreta es designado por José Valle y Ordóñez jefe político de Canelones. En 1917 es designado por el presidente de la Asamblea General, en ese momento, Feliciano Viero, presidente de la República, debí decir, convenia así de la Asamblea General como intendente municipal de Canelones. Fue un jefe primero y un intendente después, que recorrió en forma incansable todo el departamento de norte a sur, de oeste a este. Era tal su pasión por informarse por las necesidades de sus pobladores y que efectivizaran sus obras, que incluso llegó a estar en contacto directo con las comisiones de fomento de las escuelas. Todos los definían como un jefe distinto. Se rodeó de hombres de pueblo. Visitó y recibió en su despacho a los más humildes sin importar día ni hora. Servidor del pueblo en todo momento. No solo porque escuchaba y trataba de solucionar los diferentes problemas, además de todas las obras llevadas adelante, sino que veía en el pueblo su jefe y por tanto como jefe, como siendo intendente entonces, publicaba mensualmente el balance de gastos, es decir, le rendía cuentas como un empleado a su patrón. Como intendente, construye carreteras, aumenta el sueldo de los funcionarios, realiza el relevamiento de los ejidos de las ciudades principales, habla con los legisladores a fin de que se interesen por el departamento, logrando así que el gobierno central colabore por la ejecución de obras que la intendencia de por sí no podía afrontar. Proyecta y ejecuta obras por convenio, que son estos con colaboración vecinal. Esto lo realiza especialmente en la zona de Pando, San Jacinto y Tala. Proyecta y financia en 1918 la construcción del edificio que es la sede municipal del gobierno en la ciudad de Canelones. Otra de las obras que lo evidencian era que dejara su investidura y contiendas políticas para participar en el legislativo departamental a fin de poder buscar las adhesiones que promovieran obras del departamento. Para trabajar no se basaba en dogmas inmutables, sino que trabajaba teniendo en cuenta una realidad cambiante, disímil y amplia. Su proyección y ejecución de carreteras le pudieron combatir la suba de precios que muchas veces marcaba el encuentro del transporte. Don Berreta pensaba en todo desde el principio al fin. En 1919 es electo por el voto popular como el primer titular del Consejo Departamental de Canelones. Desde allí colocó alimentos a bajo precio, promueve obras en villas y pueblos del departamento y logra la aprobación de su reglamentación para la extracción de arena de Santa Lucía y adecuada conservación de las carreteras. Y ahora sí, en noviembre de 1922, hace 100 años, señora Presidente, fue electo diputado por el departamento de Canelones
volvió a ser reelecto en el año 1925 y en el año 1928. En todo el periodo lucha denodadamente por los intereses de los productores agropecuarios, no solo presentando proyectos de ley, sino interviniendo en defensa de los mismos. En 1923 interviene advirtiendo sobre la alarma que hay en la restricción de la exportación de trigo, declarando que se apoya a especuladores en detrimento de los trabajadores del campo. Mociona para que sea considerado un proyecto de ley para destinar dinero también a la langosta. Mociona para que se amplíe la estación de la estanzuela, el establecimiento de ese modelo en Colonia que desarrollaba con experiencia cultivos adaptables a la tierra y al clima nacional. Con rasgo de personalidad, don Tomás Berreta era un adelantado a su época. Presenta una iniciativa en la Cámara para establecer los servicios de abastecimiento de aguas potables también en villas de Santa Lucía, San Ramón y San Carlos. Presenta proyectos de ley junto a otros legisladores y elevan la categoría en el departamento de Canelones a las ciudades de Las Piedras, Santa Lucía, y la de Villa, los pueblos de Tala, Sauce y La Paz. En varias sesiones de 1925 interviene, pues, según él, urge para que se sancione una ley que ampare a los agricultores amenazados del lanzamiento. En esas acciones defiende a los agricultores que después de un fallo a favor, igualmente fueron injustamente embargados. Don Tomás presenta el nombre y situación de los mismos con expedientes a la vista. Como hemos venido viendo, se vuelve a ratificar la condición de trabajador y entusiasta servidor público. No se queda en la mera denuncia o solo en las palabras. Analiza, busca, estudia y demuestra. Su preocupación siempre fue el trabajador rural, pero no solo en sus intereses económicos, en su salario, sino en su perfeccionamiento. Es así que presenta proyectos para financiar concursos de labores agrícolas, dar premio a los establecimientos agrícolas mejor organizados, a la producción de semillas de calidad, al fomento del arbolado, a la cría de cerdos, aves y abejas, la fruticultura, la lechería y la industria derivada para la formación de viveros regionales, ensayos de plantas industriales, adquisición y venta de precios de costo de elementos para el desarrollo agrícola. Ahí, señora Presidenta, en algunas exposiciones de motivos vuelve con tantas otras veces a mostrar y compartir su preocupación para la desvalorización de los productos nacionales, tratando de incentivar para tomar medidas al respecto. Presenta proyectos de ley por el cual se pueden destinar superávits de los ejercicios para la adquisición de tierra, que luego serían entregadas a sus agricultores, pagaderas en cosas anuales que no podían superar el costo promedio de los arrendamientos de la zona. Se debería probar la calidad de agricultura y buenos antecedentes. Aquí no solo demuestra su interés por poblar la campaña, por valorizar la tarea rural, sino también que busca soluciones con lineamientos marcados, objetivos y metas. No era un reparto a ton ni son, sino retribución alguna. Quien fuese beneficiario debía cumplir ciertas condiciones y debería pagar. Esto no era un regalo. Don Berreta daba herramientas para poder superarse con trabajo y dignidad, sintiendo confianza por quien no tiene recursos. Presenta proyectos de ley para la compra de semillas también, que eso era un inconveniente que tenían en esa época con el maíz. Como se puede ver, don Tomás era un adelantado en su época. No solo se preocupaba por el clima, sino también por la conservación de semillas y de tierras para los que no tienen recursos. Los proyectos de ley de Berreta, que los mencioné anteriormente, son el puntapié inicial para la creación del Instituto Nacional de Colonización y el Banco Nacional de Semillas. Presenta proyectos de ley para que se amplíen también los hospitales en construcción que estaban en Canelones y en las salas de auxilio en las ciudades de Pando y en las villas del Tala y San Ramón. Tomás Berreta fue desterrado 2 veces por el golpe de Estado. El 12 de enero de 1936 vuelve a Canelones, siendo recibido por un acto multitudinario. En ese acto, Berreta cierra apelando e incentivando frases que ahora voy a citar. A construir de nuevo la democracia arrasada. Y en otra locución dice, a integrar de nuevo la formidable falange política que hizo la grandeza y la prosperidad
de esta rica zona del país. Después de esto, don Tomás vuelve a recorrer Canelones, invitando a reabrir baluartes partidarios. Funda el periódico La Razón y también contribuye con el diario El Día. En las elecciones de 1942, Berreta es electo senador de la República y opta por quedarse ahí para presidir así la Asamblea General. Su actuación allí es breve, en tanto que es designado enseguida por el presidente Amézaga como ministro de Obras Públicas. Desde ese cargo, don Berreta vio hecho realidad uno de sus grandes objetivos: poder implementar un servicio de transporte y redes de transporte tanto terrestres como fluviales que permitieran, motivaran, aceleraran y contribuyeran al mejoramiento de la producción y comercialización, teniendo en cuenta todos los recursos de nuestro país. También, al trazar el plan de gobierno para el Ministerio, toma en cuenta la inversión en obras como forma de asegurar también fuentes de trabajo. Este sí es un pensador de un Uruguay productivo, porque ata todos los cabos: el hombre, especialmente al de menor recurso, la materia prima, la producción, la comercialización, el tiempo y la comunicación. Berreta es un ser inteligente por demás, es un estratega al servicio de la patria, pues tenía en mente un presente y futuro próspero para nuestro país, pero de manera pensada, con logística, teniendo en cuenta necesidades y recursos, lo que dista mucho de otras figuras que, si bien tuvieran voluntad, no el suficiente pienso como para llegar a lo que verdaderamente se necesita para desarrollar un país productivo. El plan de obras perseguía la construcción de las rutas trazadas y no culminadas, el trazado de nuevas rutas y mejoramientos existentes. La obra de hidrografía era destinada a fomentar la producción agrícola mediante el establecimiento de obras de riego y secundariamente a la habilitación de vías navegables que hiciesen factible un transporte más económico, mejora de los muelles, útiles portuarios y embarcaciones. El plan también estaba pensado no solo para el riego de los cultivos, sino para la utilización de la gravedad y movimientos de agua para accionar pequeñas plantas de producción de energía eléctrica. Se pensó en la comunicación fluvial, proponiendo habilitar la navegación del Río Negro entre Mercedes y Paso de los Toros. También pensó en la construcción de hospitales, de cárceles y, ¿por qué no?, de un país diferente. El Consejo del Niño en esa época también tuvo en cuenta dotando de locales para implementar la infancia en la campaña. Se dio lugar a la construcción de hogares, pero de hogares agrarios para los adolescentes, así como el albergue en todo el país. Se previó la realización de obras de la Biblioteca Nacional, el Museo de Historia Natural, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Arquitectura. Entre 1944 y 1946, todas las obras planificadas se completaron o bien tuvieron avanzados comienzos de ejecución. La actuación de don Tomás en este ministerio es catalogada como una de las mejores en la historia de nuestro país. Y en tan solo 3 años cuadriplicó la red vial del país, pasando de 1.800 kilómetros a 9.000. Fue un pionero en el uso de la tosca para los caminos. El 16 de noviembre de 1946 publica en la prensa su programa de gobierno, denominado Manifiesto de don Tomás al País, y una vez electo como candidato a la presidencia de la República, porque allí él marca su posición de seguir luchando por el cumplimiento de las normas y así con la democracia, de dar soluciones orgánicas e integrales en donde se tenga en cuenta una parte, sino el todo. Anunció que sería fiel a la defensa de las autonomías departamentales, pero con el apoyo constante del Gobierno nacional. En materia internacional, marcaba la necesidad de cultivar amistades con otros pueblos, especialmente con los cercanos geográfica o espiritualmente, afirmando especialmente la solidaridad americana. Marcó la necesidad de seguir mejorando la educación, multiplicando las escuelas, los métodos y las personas. Se proponía incentivar la enseñanza industrial. Hablaba del fomento y del trabajo que eran indispensables, de hacer equipos para el mejoramiento de lo que era la agricultura y las obras públicas. Proponía el estímulo para los emprendimientos privados, para la industria y el comercio, pero muy especialmente para el agro. Marcó fehacientemente la defensa del trabajador rural y cuando hablaba de trabajadores rurales no solo se refería a los peones, señora presidenta, sino también a los pequeños agricultores.
Puso especial énfasis en la creación del Instituto Nacional de Colonización para cumplir con uno de sus objetivos prioritarios, que era la colonización del campo. La mejora del turismo en lo que fueran las estaciones de todo el año y no solamente en el verano. Por último, deja bien claro que su gobierno estaba para servir y, por tanto, abierto a las ideas de cualquier persona, fuera del partido que fuera. El 24 de noviembre de 1946 y con 71 años, don Tomás Berreta es electo presidente de los uruguayos. Con tal, fue invitado por el presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, a visitar su país. Una de las tantas razones de esta invitación parte de la personalidad de don Tomás, ferviente defensor de la democracia y el sistema americano. Esta visita no solo fue importante para el Uruguay al ser conocida internacionalmente, sino especialmente para su economía. Berreta pudo negociar la importación de maquinaria agrícola. El 2 de agosto de 1947, fallece don Tomás Berreta. Señora Presidenta, para hacer un alto reflexivo, don Tomás es un ejemplo porque nuestro pasado sigue vivo gracias a las huellas que dejó esta personalidad. Son de este tipo de personas a las que debemos formar cuenta para conocer nuestro pasado, analizar nuestro presente y proyectar nuestro futuro. Nuestro homenajeado de hoy nos enseña, nos ilustra a la familia como columna vertebral y fundamental, no importando su condición económico-social, para que cualquier individuo pueda lograr lo que quiere, motivándolo para que, pese a las necesidades de su presente, se pueda superar. Don Tomás no utilizó a los pobres y exalta como personas que no pueden, al contrario, las incentiva para que puedan transformar su vida, pese a los avatares de la misma. Le da caña para que puedan pescar. Y por último, señora Presidenta, déjeme expresar que siento nuevamente decirlo, un orgullo de haber sido solicitante de este homenaje, como en todo el partido. Dentro del Partido Colorado también hay grupos. Yo me forjé y crecí en el grupo de don Tomás Berreta. Desde hace más de 40 años soy del grupo de la casona de don Tomás Berreta en Canelones. Allí militaron sus familiares, pero también, señora Presidente, siempre están las puertas abiertas para quienes abrazamos verdaderamente y sin engaño los ideales de don Tomás Berreta. Para cerrar este homenaje, señora Presidenta, quiero utilizar el nombre de un libro que escribió su nieto, don Alberto Brause Berreta. Don Tomás Berreta, un hombre que se forjó a sí mismo. Muchas gracias.